Muy buenas chicos, vamos a empezar con el tema 18, la unidad 18, microorganismos, enfermedades y biotecnología, de los cuales la mayoría de cosas ya las hemos visto. Entonces voy a resaltar lo que considero más interesante. No obstante, por ejemplo, el tema de biotecnología lo hemos visto ya en temas anteriores y de microorganismos lo hemos visto casi todo. Vamos a resaltar algunos términos para empezar. En el primer punto, que lo vamos a ir subrayando a la vez que yo os lo voy diciendo, vamos a ir viendo cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué es un microorganismo patógeno y qué es un microorganismo oportunista? Bueno, pues un microorganismo patógeno, como tenéis aquí, son microorganismos que pueden producir enfermedades en las plantas o en los animales, dentro de ellos. Microorganismos oportunistas, pues son microorganismos que están en animales o en plantas y que al disminuir las defensas de estos, pues provocan enfermedades. Es decir, que son patógenos en determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando bajan las defensas en animales. Bueno, ahora vamos a pasar la página y vamos a hablar sobre la infección bacteriana. Una infección bacteriana, pues, es la que ocurre cuando los microorganismos, pues, invaden a un ser vivo o un hospedador, al que le pueden causar enfermedad o no causársela, lógicamente. Una definición posible que os pregunten, aunque no creo. ¿Por qué son patógenos los virus? O sea, por los virus, los microorganismos. Porque tienen unos factores de virulencia, que son los mecanismos por los cuales nos hacen a nosotros pues sentir daño. Por ejemplo, ¿cuáles son? Pues mira, tienen toxinas, emiten toxinas. Las toxinas son sustancias que producen los microorganismos, principalmente las bacterias. Y estas tienen efecto tóxico o venenoso sobre los tejidos del hospedador. ¿Vale? Tenéis que quedar con que son sustancias que producen los microorganismos con efecto tóxico. Y además de eso también pueden producir enzimas extracelulares. Estas son tienen diversas funciones, pero nosotros vamos a quedar con que facilitan la acción del microorganismo. Con eso es suficiente. Bueno, vamos a pasar al segundo punto del tema. El segundo punto del tema es algo que ya habéis visto. Lo hemos visto ya en el tema anterior. No obstante, le vamos a dar un repaso. Y os lo podéis estudiar por aquí o os lo podéis estudiar por el otro tema, por el tema anterior. Se trata de los viroides y los priones, que son agentes infecciosos más simples todavía que los virus. Es lo primero que os digo. Agentes infecciosos simples, viroides y priones, más pequeños que los virus. Vamos a empezar por los viroides. Los viroides son pequeñas moléculas de ARN circular, monocatenario, pero solamente ARN, no llevan proteína ni llevan cápsula ni cásida que los proteja. Es ARN libre que está en el medio y que puede infectar a células vegetales. Son unos pocos nucleótidos que se insertan en la célula vegetal y la infectan. Con eso tenéis suficiente, no hace falta saber nada. Simplemente que es ARN circular, libre, sin cápsula. Y luego por otro lado tenemos los priones. Los priones son proteínas que tienen la misma secuencia de aminoácidos que una proteína normal, pero son proteínas anormales, tienen un plegamiento anormal, es decir, son proteínas anómalas, como os pongo aquí en la imagen, fijaos, ¿veis? Una proteína nativa y una proteína normal. Su plegamiento, su estructura terciaria, porque esta es la terciaria, porque solamente vemos un tipo de proteína, no son varios, no sería cuaternaria, ¿os acordáis? Esto es anormal, por lo tanto no hace bien su función. ¿Qué características tienen estas proteínas? Pues que son capaces de inducir a las proteínas normales a adoptar la forma suya. Es decir, convierten proteínas normales en proteínas anormales. Las convierten a su estado. Es decir, que es la manera en la que tienen de que se cree la enfermedad. Estas proteínas anormales transforman otras también en anormales. ¿Vale? ¿Qué os pueden preguntar de esto? Pues os pueden preguntar la enfermedad de las vacas locas, que es la encefalopatía espongiforme bovina, que es la que os cayó en el examen que os puse hace poco a través de Clark, más de las vacas locas. ¿En qué consiste? Pues consiste en que le altera el tejido nervioso y provoca que las vacas, o que provocaba en las ovejas y en las vacas, pues que se perdiera la coordinación motora. De hecho, en vacas era una enfermedad y en ovejas era otra. No obstante, cefalía espongiforme bovina. Es como lo pueden preguntar. Bueno, más de las vacas.
Bueno, chicos, en cuanto al punto 3, enfermedades infecciosas que se transmiten por diferentes vías, no creo que os pregunten nada, porque no entra dentro del contacto directo, ni si son transmitidas por el aire. No obstante, sí quiero que aprendáis de cada tipo de microorganismo 3 enfermedades. De los virus, las que vosotros queráis. Yo me quedaría con la gripe, con las paperas, con la rabia, el sarampión, el sida, la viruela, o el que estamos sufriendo ahora, por ejemplo, el que estamos sufriendo ahora con el COVID-19. Y de las bacterias, pues la que queráis de todas estas. El cólera, la lepra, la meningitis, el tétanos, la tuberculosis, 3 por lo menos. En cuanto a protozoos, la disentería mediana causada por una ameba, la enfermedad del sueño o la malaria. Esas 3. Yo me quedaría con la primera, la tercera y la última. ¿Y los hongos? Pues el pie de atleta, la candidiasis y la tiña. Por lo menos saber 3 de cada uno. Sabré la gente que las causa. Con eso es suficiente. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, pues del tema anterior os habéis estudiado el SIDA, ¿vale? Que quiero que os lo sepáis bien porque os pueden preguntar tanto la estructura del virus como su ciclo de vida. No obstante, por lo menos saber, pues, que hay otras. De todas estas, yo me aprendería la sífilis, que es causada por una bacteria, la candidiasis vaginal, que es causada por un hongo. Yo creo que son las más comunes. Y la gonorrea causada por una bacteria. No obstante, son secundarias, no creo que os las pregunten. Por la que sí os pueden preguntar, y es muy claro, es por la del virus del SIDA. Así que de este punto lo que os he comentado. Sobre todo el virus del SIDA. Y subrayado. Gonorrea causada por una bacteria, sífilis causada por una bacteria, candidiasis vaginal causada por un hongo. Aunque también vaya a subrayar papiloma humano causada por el virus del papiloma humano, para tener uno de cada. Esta considero que es menos importante. Repito. SIDA causada por el virus del VIH. Papiloma humano causada por el virus del papiloma humano. Gonorrea causada por una bacteria. Sífilis causada por una bacteria. Candidiasis vaginal causada por un hongo. En cuanto a las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, pues os vais a quedar con este cuadro resumen del que quiero que sepáis la enfermedad y lo que la provoca. Por ejemplo, la disentería amebiana o amebiasis, pues lo causa una ameba, un protozoo. La poliomielitis la causa un virus con ARN monocatenario. El botulismo lo causa una bacteria. La salmonelosis, sí es fácil que sepáis la bacteria. La salmonela. Y la salmonelosis podéis saber pues, que provoca gastroenteritis. Y luego tenemos la hepatitis A, que es causada por el virus de la hepatitis A. De estos, como digo, saber el agente patógeno y la enfermedad.